Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el taller virtual Sistema de Control Interno Tributario para evitar contingencias tributarias. Taller a cargo de la doctora Esther Ríos Córdoba, contadora pública con maestría en tributación y auditoría, experiencia en el área tributaria con más de 15 años. Actualmente se desempeña como consultora tributaria, experiencia también como gerente de impuestos en la firma de consultoría Quantum Tributario, ex funcionaria de la SUNAT como auditora tributaria. Para nosotros, un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración a favor de nuestros clientes, suscriptores, asociados de la membresía tributaria del Club de Contadores. Doctora Esther, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con el taller que nos convoca para el día de hoy. Perfecto, muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios por un día más de vida, por la salud y por todas las bendiciones. Agradecer al Club de Contadores que me ha convocado para dar esta conferencia y vamos a tocar pues uno de los temas yo creo que más importantes dentro del ámbito tributario. También un saludo a todos los colegas que lo están viendo en vivo y también para todos aquellos que seguramente lo van a ver en diferido. Mi cordial saludo desde acá de Trujillo, Perú. Y bueno, vamos a empezar con una reflexión, considerando también pues que tengo siempre las indicaciones del club en la persona de Edu, que es de mucho interés ver la casuística, ¿no? Y es que siempre hemos dicho, muy importante conocer la norma, muy importante conocer jurisprudencia, pero también qué importante es aplicar eso ya a las operaciones que tienen las empresas y bueno, en esa realidad nos encontramos con muchas complejidades que seguramente, si no todos, la mayoría lo ha visto y eso se ve básicamente, lo podemos apreciar en las fiscalizaciones, ¿verdad? En las fiscalizaciones, cuando en el contenido, desde el primer requerimiento, nos solicitan información que de pronto la empresa no lo tiene, por muchas razones, siendo un factor clave, miren, en mi experiencia, en las deficiencias de control. Hay muchos otros factores, definitivamente que sí, el sistema cambiante, la baja cultura tributaria, la informalidad que está infiltrada en toda la economía, las normas que no son tan claras, pero una de las más importantes es la deficiencia de control. Y justamente creemos que si fortalecemos esa herramienta, porque es una herramienta muy poderosa junto con la auditoría, definitivamente la realidad va a cambiar. Definitivamente que eso es así. Por eso es que consideramos que el control interno como una herramienta muy poderosa, miren, va a ayudar mucho a reducir las contingencias. Y es que, brevemente resumo, el objetivo principal del control interno es justamente asegurar que la empresa cumpla con los objetivos, así nos dice la teoría, pero dentro de uno de esos objetivos está que la empresa cumpla con todas sus obligaciones, no solamente las tributarias, sino las financieras, las sectoriales. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta ese control que nos va a ayudar para el cumplimiento tributario. Y es el control que probablemente muchas empresas no lo han tomado en cuenta todavía, no han tomado en cuenta la importancia. Y hay una razón muy poderosa para eso y quiero que lo puedan apreciar, que es justamente, no hay norma alguna en nuestro país que sancione por no tener control interno. Entonces, cuando muchas veces los asesores proponemos estas implementación de medidas de control, muchas veces somos cuestionados porque nos dicen, ¿por qué tanto me pides esto? ¿Por qué me pides cotización? ¿Por qué me pides que evidencie que le entregué al proveedor? ¿Por qué me pides que el proveedor ponga su sello, que el almacenero firme, ¿no? Si es que no hay una norma. Bueno, no hay una norma, pero lo cierto es que se necesita para poder sustentar las operaciones. También, y esto conlleva justamente a que se evidencia el por qué tantos reparos de la administración. Y eso podríamos, digamos, decir que son empresas que evaden o que eluden, ¿no? Pero en general no es así. Hay muchos reparos que se está haciendo a empresas que ni simulan, ni evaden, ni nada, y es más, tienen dentro de su política declarar todo y no comprar ninguna factura, pero les está pasando. Y la razón es justamente por el problema del control.
Siendo eso es que tenemos pues a bien compartir con ustedes estas herramientas de control y como me, me comenta Edu, los colegas de doctora Esther me dice quieren ver casuística, ya teoría casi no quieren ver mucho, así es que yo les preparé aquí algunos casos. Vamos a empezar por este primero. ¿Qué controles debemos tomar en cuenta? Y voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver este primer caso. Me están llegando ahí unas notificaciones, Edu, de personas que están en espera. Sí, doctora, lo estamos admitiendo. Perfecto. Primero vamos a empezar por uno de los temas que les puede ayudar no solo para el cumplimiento tributario, sino también para escudos fiscales. En este cierre, que estamos en proceso ya, creo que en la última etapa. Muy bien, ahí me comentan si pueden ver mi pantalla. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Vamos a hablar de las liberalidades. Liberalidades deducibles, porque ya sabemos que hay liberalidades deducibles y no deducibles y qué controles debemos tener en este punto. Y es que justamente en el accionar de la empresa se pueden dar justamente estas liberalidades. ¿Qué significa? Que no hay una obligación, una norma legal que obliga a la empresa, pero la entidad decide otorgar. Por ejemplo, donaciones. Entonces, en primer lugar, tenemos donaciones que sí son deducibles y donaciones que no son deducibles. ¿Qué controles debemos tener cuando se trata de donaciones y para que sean deducibles realmente? Bueno, asegurarnos que sean para entidades sin fin de lucro, pero además que tengan su autorización y que esa donación tenga su certificado de donación y por otro lado, calcular el límite, porque hay un límite, es el 10% de la renta neta. Si esto no ocurre, automáticamente la donación se convierte en un gasto no deducible y hay que adicionarlo. Entonces, primer punto. Luego tenemos otro grupo de liberalidades, que son los gastos al personal, pero en el rubro de conceptos no remunerativos. ¿Cómo así? Porque la compañía, miren, puede decidir, si así lo quiere, entregarle beneficios a sus trabajadores, pero no los beneficios legales, porque los legales está de plano que lo tiene que hacer, y si no lo hace tiene sanción, tiene demandas, y bueno, decimos siempre que le sale más caro a la empresa no cumplir con esos beneficios, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de aquellos conceptos que la empresa voluntariamente, sin haber norma alguna, decide entregarle a sus trabajadores. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué puede pasar? Con una política de personal justamente, y es que en el ciclo operativo de recursos de humanos, o talento humano como se le llama hoy, tiene que haber una política de retención de personal, porque obviamente se quiere que el personal se mantenga en la empresa, porque ya las habilidades que aprendieron queremos que sea para la empresa. Dentro de ellos entonces son incentivos económicos. No es el único, pero ese es uno de los más importantes, ¿verdad? Si le preguntan a un trabajador, ¿tú por qué te quedarías en la empresa? Y dices, bueno, si me aumentaran el sueldo me quedaría, ¿no? Bueno, entonces, en este caso son conceptos no remunerativos. ¿Qué significa eso? Que la empresa decide otorgarle conceptos distintos a los legales. ¿Cuáles son los legales? Ya saben, el sueldo, las horas extras, vacaciones, gratificaciones ordinarias, ¿verdad? Pero también puede decidir otorgarle conceptos no remunerativos, voluntariamente. Y dentro de ellos puede estar una, que es la participación de utilidades voluntarias. Y claro, miren, lo que demanda la gerencia es, yo quiero beneficiar a mis trabajadores. Y la razón fundamental por qué una compañía decide beneficiar a sus trabajadores, para empezar, es porque tuvo un buen año, tuvo buenas ganancias, ¿verdad? Y de pronto sí tiene obligación de repartir utilidades, pero quiere dar voluntario. Y eso está permitido. Inclusive, miren, yo analicé este tema, viene desde la Constitución. Hay un párrafo que señala eso. Y en el 892 nos habla también de participaciones voluntarias. Eso quiere decir que no hay ninguna prohibición para hacerlo, más bien tenemos normas a favor. Sin embargo, ya en materia tributaria, lo primero que tenemos que ver es si existe una base legal para que la administración tributaria, o en general, que para la ley de renta, para la ley de renta, porque eso no lo único que va a hacer es revisar la aplicación de la ley, si existe una base legal que me permita deducir este gasto.
Y la respuesta es sí, está en el 37L, que dice todos aquellos conceptos que se otorgan en beneficio del personal, inclusive dice en beneficio del personal que va a cesar también. O sea, yo le puedo dar esto a los activos y también a los que van a cesar, ¿verdad? A los que en su liquidación también le puedo dar. Y entra en este punto y va a ser deducible. Pero como en materia tributaria, y sobre todo en renta, que es el impuesto en mi apreciación que tiene más complicaciones, tenemos que cumplir varios requisitos. Es más, miren, si un gasto tiene 5 requisitos, si cumplimos 4, lamentablemente por ese uno que no cumplimos, perdemos el gasto. Entonces yo acá hice algún recuento de estos temas, de estos requisitos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, cualquier concepto no remunerativo que le querramos dar a nuestros trabajadores, pero que queremos aprovechar el gasto, acá lo voy a poner. La gerencia quiere. Vamos a ver qué quiere la gerencia. Y esa es la idea de hacer este curso, ¿no? Aportar valor adicional a las empresas. Entonces, la gerencia quiere beneficiar a sus trabajadores para que se queden en la empresa, para que estén contentos, para fidelizarlos. Pero quiere de bajo costo laboral, que no le cueste tanto, ¿verdad? Bajo costo laboral. ¿Y qué más? Y que también no le cueste tanto al trabajador, ¿verdad? Que no le cueste tanto al trabajador. También que el trabajador se vea beneficiado y que no tribute mucho. Ahí estamos, los requisitos. Y justamente estos conceptos cumplen con esos requisitos porque son gastos deducibles, ¿verdad? Son de bajo costo porque no tienes que pagar esa luz, por ejemplo, no tienes que, no forma base de cálculo para los beneficios sociales, por ejemplo, y para el trabajador solo tributa con renta quinta, tampoco tributa con esa luz, tampoco con NP, y ahí tenemos esos beneficios. Entonces, sin embargo, es deducible, resulta causal, miren, la norma lo señala que es causal, y acá lo más importante también quiero que se lleven que esa causalidad no tiene que ser demostrada en el sentido de que yo no tengo la obligación de decirles una, mira, este beneficio me trajo por este gasto, porque en los requerimientos indique usted qué beneficio le generó este gasto. Señores, acá yo no tengo que demostrar nada. El simple hecho de que yo decido entregarle a mis trabajadores activos o en el cese, ya lo hace causal. Muy importante. Porque si, cuando nosotros, miren, tocamos estos temas con las gerencias o con los contadores, con los equipos contables, nos dicen, pero SUNAT me va a decir por qué entrego. De pronto me dice que pruebe por alguna razón, por su mayor rendimiento. No, esto no necesita esa demostración y eso es un primer mensaje. Con eso, causalidad ya tenemos, ¿verdad? Esto lo da la causalidad, ese 37L lo da la causalidad, y, pero no es el único requisito, ¿no? Tiene que ser fehaciente y eso se va a mostrar pues en las boletas de pago, en la plame, y tenemos más que cumplido la causalidad, que voy a poner, la causalidad está cumplida por el 37L, nada más, solamente por ser trabajadores, y la fehaciencia, porque no nos estamos inventando nada, va a aparecer en la boleta, pero también va a estar pagado, ¿verdad? Encima va a estar pagado. ¿Qué más fehaciente que eso? Va a estar en la plame, pero esos no son los únicos requisitos. La norma dice generalidad. Y de este tema ya se ha hablado mucho, ¿verdad? El tribunal en muchas RTF se ha pronunciado que la generalidad no es darle a todos necesariamente. Yo puedo elegir un concepto objetivo. ¿Qué puede ser? A todos mis gerentes de área. Si tengo 5 áreas, a los 5 gerentes le entrego, incluyendo el gerente general. Y lo puedo hacer. Claro que sí. Puede ser a los obreros, puedo darle solo al personal administrativo, puedo darle a aquellos que tienen una antigüedad mayor a 2 años. Ojo, no considerar, esto lo voy a poner, táchenlo, pero tengan en cuenta esto, que no pueden poner productividad. Hay una razón para eso. Nada de productividad. Productividad, metas, no va acá. Este no puede ir. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner con rojo. Este no debe ir. Menos productividad. Todo lo que indique no porque cumplieron metas, porque rindieron más, no, eso no va. ¿Por qué? Porque lamentablemente solo con poner esto
lo convierte en remunerativo y ahí sí malogramos todo el plan. Esto lo convierte en remunerativo. Por eso este no debe ir. Solo que lo pongo como recordatorio. Este lo hace remunerativo y cuando ya cambia remunerativo, cambia toda la historia. Ahí sí hay que tributar con todo. Hay que hacer base de cálculo, forma base de cálculo de los beneficios, tributa con esa luz y es otra historia. De eso nosotros no vamos a tocar acá. Luego la norma dice también, ojo, que se devenguen. ¿Cuántos requisitos van hasta acá? Causalidad, check, ciencia. Generalidad también, ahí está. Y acá voy a insertar. De hecho, de estos conceptos vamos a tratar uno, ¿verdad? Que es la participación voluntaria. El mismo análisis tenemos que hacer para las sumas graciosas. El mismo análisis tenemos que hacer para gratificación extraordinaria, para bonificación por matrimonio, por ejemplo, bonificación por escolaridad, por ejemplo. Es muy similar el análisis. Ahora nos vamos a enfocar en este. Entonces, la norma de renta dice, ok, ya tienes check a los 3 requisitos, vamos por el cuarto. Pregunta, ¿se ha devengado el gasto? Y ustedes dirán, si se está dando en el 2023, claro que se ha devengado. No necesariamente. Por eso acá voy a poner. Y esto nos va a salvar la política, señores. La política, de todo esto vamos a tener una política. Acá voy a poner este requisito. La política es una herramienta muy poderosa de control que nos va a salvar la vida en materia tributaria. Y no cualquier política, una política bien diseñada, firmada, autorizada. Porque en los resultados de requerimiento, y esto va en aumento, yo acabo de leer hace 2 días un requerimiento bastante amplio, un resultado de requerimiento, y dice, no, no está bien detallado, no dice quién lo ha firmado, no está autorizado. Y bueno, una serie de observaciones. Entonces, en esta política, tenemos que analizar allí qué vamos a consignar. Aquí se va a indicar a qué trabajadores, cuál de los criterios objetivos, cuándo se va a pagar, miren, cuándo se va a pagar y alguna cláusula suspensiva si es que lo hubiera. Entonces, ¿cómo funciona el devengo? El devengo es, si se le va a entregar, por ejemplo, a todos los trabajadores que han laborado en el 2023, ¿verdad? Pero dentro de sus cláusulas en la política señala que condiciona este beneficio a que el trabajador se encuentre laborando, por ejemplo, a febrero del 2024, ya no devenga en el 2023, se mueve el devengo. Entonces acá vamos a poner que si tiene una cláusula suspensiva, voy a poner acá que se encuentre activo, un ejemplo de cláusula suspensiva, por ejemplo, puede ser que se encuentre elaborando o que se encuentre activo al 29 de febrero, este año trae 29, ¿no? Del 2000, de hecho ya termina este mes. Si esta es la cláusula que está en la política, lamentablemente el devengo pasa al año siguiente. Entonces, el devengo pasa al 2024, ya no se queda en el 2023. En cambio, si no tenemos esa cláusula suspensiva, si solo la condición es que sea un obrero que ha trabajado durante el 2023, el devengo es del 2023 y cambia la historia, y sí lo puedo decir. Y acá, ojo, tener en cuenta, ustedes dirán, ¿y el pago? ¿Qué pasa con el pago? Si el pago lo hago antes del vencimiento de la DJ, lo voy a hacer el pago en marzo, vamos a poner que se haga el 15 de marzo del 2024. Y acá puede llevar error, porque ustedes comparan con el 37V y dicen, no, como es quinta y está pagado al 15 de marzo antes del vencimiento de DJ, ya ese gasto es deducible. No funciona así, porque el pago, señores, es otro requisito, que no es aplicable para todos los gastos, solo para lo de renta quinta. Y esta es una renta de quinta. Entonces, por más de que se pague el 15 de marzo, miren, por tener esa cláusula suspensiva, ya no se devenga en el 2023, sino que ese gasto va a ser deducible en el 2024. Así usted lo pague en marzo, en febrero, en enero. ¿De acuerdo? Entonces, otro requisito que debemos tomar en cuenta es el pago. ¿Y por qué necesitamos pago acá? Porque este concepto de participación de utilidades voluntarias califica como renta de quinta, igual como califica la gratificación extraordinaria.
igual como califican los bonos, igual como califica, por ejemplo, el bono por escolaridad. Entonces, califica como renta de quinta y como renta de quinta tiene que estar pagado. Pero reitero, si el devengo se da en el 2024, por más que usted lo pague antes del vencimiento de la DJ, ya no se deduce en el 2023, hay que adicionarlo y deducirlo en el próximo año. Entonces, ahí esos controles que debo tener en cuenta, igual aplica para la gratificación extraordinaria, igual aplica para los bonos por cumpleaños, por ejemplo. Y lo más importante, que todo esto que hemos visto, toda esta información de ese beneficio esté en una política debidamente documentada y que se establece, ¿no? La gerencia ha decidido otorgarle una participación de utilidades a todos sus trabajadores, a los gerentes, y acá sí, un requisito adicional, miren, un requisito adicional que voy a poner acá, tener en cuenta que si parte de este personal es también socios, si son trabajadores socios, hay que aplicarle otro requisito más. Voy a poner aquí, ¿qué pasa con los trabajadores socios? Y acá también voy a reiterar un tema que probablemente ha traído a confusión por algunos años y también que de pronto no lo tenemos muy claro, que es justamente si los socios pueden trabajar en la empresa, si hay alguna prohibición, no hay ninguna, señores. Trabajador que es socio también, ¿no? O que es cónyuge del socio, por ejemplo, familiares directos. Si es un trabajador socio, hay que agregarle acá, hay que agregarle otro requisito, que es un límite. Límite, valor de mercado de las remuneraciones. Y ese es otro control. Acá sí hay que aplicar otro inciso, que está en el 37 también, y hay que hacer el cálculo, ¿no? Hay que hacer el cálculo. Aquí les doy un dato, miren, el otro día estuvimos en un servicio que prestamos, que presta nuestra consultora, que viene teniendo mucho éxito por lo funcional que es, porque, por ejemplo, me dicen algunos colegas, yo quisiera contar con asesoría permanente, pero no tenemos presupuesto. Sin embargo, en verdad, lo que a mí me preocupa son los casos muy especiales, que son los casos complicados, ¿no? Los casos complicados. Y para eso, el servicio de atención de consultas especializada funciona muy bien, porque solo por ese caso nos reunimos, analizamos el tema, a veces tenemos 2 reuniones, ¿no? A veces me dan la información, yo reviso y al día siguiente vemos la respuesta, porque a veces son casos complejos. Justo un colega de acá de La Libertad me decía, yo quiero ver solo este tema, y era un tema parecido a este, ¿no? Y entonces, pero el tema es que eh, ya se dio durante el año, ya se dio durante el año y solamente teníamos que ver el cálculo si pasó o no límite, porque si supera, acá va a haber una adición, ¿verdad? Entonces, haríamos el cálculo y él me dice, pero cuando hago los comparables, él hizo su cálculo ya del valor de mercado, hizo sus comparables y superaba, y era monto importante, ¿no? Era monto importante. Yo le digo, pero cuando le asignaron la remuneración, ¿no chequearon el límite? Sí, pero nos equivocamos. Bueno, las cosas ya están hechas, vamos a ver qué solución. Y cuando yo hago el cálculo, miren, de este socio y comparo justamente con el comparable, valga la redundancia, que es un trabajador que está bajo él, porque en la misma línea no hay comparable, sino al siguiente, resulta que este trabajador, cuando me dan su récord de todo el año, él había trabajado solo 8 meses, no había trabajado los 12 meses. Y el gerente, que también es socio de la compañía, había elaborado todo el año. Pregunta, ¿será comparable? Y la respuesta ahí es no, porque la norma dice que haya elaborado durante todo ese tiempo. Entonces ahí hay que ponerle más procedimientos de control, ¿verdad? Pero para no perdernos, en general las reglas son estas. Esto ya requiere otro control adicional, otro papel de trabajo. ¿Por qué? Porque mire, ya cumple con todos los requisitos y solo faltaría el valor de mercado, que es un requisito que no le aplica para todos los trabajadores, sino para los trabajadores socios. Y quiero que se lleven algo de aquí. Los socios sí pueden trabajar en su empresa, pero hay que considerar este límite de valor de mercado de las remuneraciones. Entonces, en ese caso, miren que ellos habían calculado ya una adición por eso, no le correspondía. No le correspondía porque ese trabajador no le era comparable. Y hay que seguir los pasos allí porque la norma señala que vamos excluyendo cada uno de los supuestos y si no, ya nos quedamos con las 95 UITs. Entonces, este es
el primer grupo de controles para el tema